Gloria a Dios. Paz de Cristo. ¿Qué deseamos para nuestras hermanas? Que Dios las bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias a Dios por la vida que nos presta y que nos permite estar en este lugar para adorarlo, glorificarlo y escuchar su palabra. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte. Y también gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ates, Señor, toda perturbación y toda fuerza del enemigo. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que con tu Espíritu Santo, Señor, tú nos des libertad en esta hora. Danos libertad, Señor, al servicio. Te pido, Espíritu de Dios, toma el control. Te pido, Espíritu de Dios, haz tus milagros, haz tus prodigios, haz maravillas, haz proezas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que con tu Espíritu Santo, Padre, tú ministres la vida de cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo, que nos muestres tu voluntad, que, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, escuches la oración de cada uno de nosotros. Señor Jesús, reconocemos que sin ti, Padre, sin ti nada somos, y sin ti, Padre, nada podemos hacer. Señor Jesús, somos ovejas de tu prado, Señor, tu pueblo, Padre, y tú eres, Señor, Padre, el buen pastor. Guíanos, Señor, bajo tu palabra, guíanos bajo tu voluntad, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos solo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, 1. Voy a leer del 1 al 14. Le voy a pedir que me sigan con su vista y vamos a aprender de este pasaje de la Escritura y del tema de hoy. Dice así: algunas Biblias en el libro arriba dicen un subtítulo, la toma de Jericó. Amén. Y es en el celular, pues nada más lo va a mirar así. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijos de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová,
y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban de delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida que nos prestas. Gracias por la vida que nos concedes, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, que es el instructivo, que es el manual de vida. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos dirección, encontramos fe y encontramos el regalo más grande que nos has dejado, que es la salvación. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu presencia y por esta palabra. Te pido, Señor, que el día de hoy seas tú el que hable a través de este barro. Te pido, Señor, que tu palabra fluya a través de tu Espíritu Santo y que hables a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hables y ministres nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que ministres, Señor, el corazón y el alma de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te pido que con tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hables en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Y el tema de hoy y de lo que hoy vamos a hablar es del ejército de Dios y el ejército divino. Dice la palabra de Dios que aquí en Israel había una ciudad muy grande llamada Jericó. Y esta ciudad tenía unos muros que nadie podía derribar. Entonces dice la Escritura que esta ciudad, y hasta lo dice 2 veces en el primer verso como para darnos a entender claramente que estaba cerrada, y luego dice bien cerrada. ¿Sí me explico? ¿Por qué? No solamente estaba cerrada, ¿cómo estaba? Bien cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ciudad totalmente, valga la redundancia, había cerrado las puertas de su ciudad. ¿Por causa de quién? De Israel. Ellos escucharon que Israel, un pueblo que había ya vencido anteriormente a 30 ejércitos con José, y cuando vencen 30 ejércitos, dice la Escritura que Dios les dijo: vayan y tomen esa tierra prometida. Jericó escuchó acerca de esto y dijeron: vamos a cerrar la ciudad para que nadie salga y nadie entre. O sea, prácticamente hasta los que estaban en esta ciudad estaban encerrados. No sé si han visto alguna vez alguna película de la edad medieval donde
conquistaban los ejércitos, las ciudades, a otras ciudades. Y cómo va el ejército con los caballos, con la espada, con el escudo. Y cómo alrededor de las ciudades había muros. Y dentro de esos muros habían unas puertas gigantes que tenían que abrir entre varios hombres para que los demás pudieran entrar y los demás pudieran salir. Y cuando ellos llegaban, si usted ha mirado alguna película, ha leído o estudiado la historia, pues va a ver que para tomar estas ciudades el ejército tenía que trepar, se agarraban sobre los muros para cruzar al otro lado, que alguien abriera las puertas. Si había catapultas, usaban las catapultas, ¿para qué? Para mandarlas sobre la ciudad, mandaban rocas, fuego, buscaban la manera de destruir el muro. No era como hoy en día que alguien decía, mandamos una bomba o vemos la manera, no. Tenían que hacerlo con la tecnología de aquel entonces. El pueblo de Israel obviamente era un pueblo que no tenía catapultas, que era numeroso, tenían sus espadas, pero no sabían cómo iban a entrar. Tal vez dijeron por ahí alguien que sabía un poco de guerra, de los que habían luchado contra las otras ciudades, vamos a hacer una estrategia, alguien se mete, mata a los de adentro, que nos abran las puertas, entramos, etc. Pero Dios les dice cómo le van a hacer. ¿Y qué les dice Dios para entrar a este lugar? Les dice que lo que ellos tienen que hacer es dar vueltas alrededor de la ciudad. Dios le dice, mira, para que tú tomes ese lugar, tomes esa ciudad, solamente da vueltas alrededor. Entonces, si usted mira un edificio y usted le da vueltas al edificio, ¿qué va a pasar? Nada. No se va a cansar. Eso sí, pero no le va a pasar nada al edificio, a la casa o a un muro. Si usted da vueltas, no hacemos nada humanamente. ¿Humanamente qué hacemos? Nada. Pero Dios les dijo, háganle así. ¿Y el pueblo qué tenía que hacer? Obedecer a la voz ¿de quién? De Dios. Entonces, como Dios les dijo que ellos tenían que dar vueltas, ¿en dónde? Alrededor de la ciudad. ¿Qué hace el pueblo? Se levanta y dan una vuelta alrededor de la ciudad. Pues imagínense el pueblo de Jericó cuando se asomaban esperando por ahí a alguien, a ver si no se esconde, y alguien que sea como un mono y que se suba sobre la muralla y se pasa al otro lado. Día y noche ya estaban vigilando su ciudad. ¿Sí me explico? Viendo qué hacía el pueblo para entrar. ¿Y qué es lo único que estaba haciendo el pueblo? Dar vueltas. Me imagino por ahí en la atalaya de Jericó mirando ahí y diciéndole al rey, ¿sabes qué, rey? Diles que dieron una vuelta. ¿Cómo? Sí, ¿qué hicieron? Una vuelta a la ciudad. ¿Pero qué hicieron? ¿Con armas? ¿Algo más? ¿Nos pusieron algo, una trampa? Nada más dieron una vuelta. Pero bueno, no importa, que den las vueltas que quieran, así se marean. Llega el otro día y también, ¿qué hace el pueblo? A otro día hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Dando una vuelta. Llega el tercer día y el pueblo se levanta y ¿qué vuelve a hacer? Da otra vuelta. Cuarto día, el pueblo se levanta y vuelve a dar otra vuelta. Lo único que hizo el pueblo durante 6 días fue solamente darle una vuelta a la ciudad. Fue todo lo que hizo. Por ahí alguien tal vez del pueblo pudo haber pensado, ¿y cómo Dios nos va a entregar? ¿Qué dijo Dios que hagamos? Que demos vueltas. Pero, ¿y cómo vamos a tumbar el muro? ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo Dios? Que demos vueltas. Y el pueblo fue obediente. Gracias a Dios era un pueblo obediente porque dieron vueltas. Que si no hubiera sido obediente, pues alguien hubiera dicho, ¿cómo que doy vueltas? Era un pueblo obediente que dijo, bueno, si Dios dice que demos vueltas, damos vueltas. Una al día, una al día. Los que más cargaban, pues eran los sacerdotes, porque el arca del pacto, ya lo hemos visto antes,
que era como un cofre grande, pesado. Ese sí lo tenían que ir paseando y tenían que rodear la ciudad una vez al día. Eso es lo que hacían, y solamente lo podían cargar los sacerdotes. ¿Y qué les dijo Dios? No griten, no hagan nada, solamente vayan y den la vuelta. Y ahí va todo el pueblo, imagínense a los niños, y ahí van los sacerdotes, y ahí va Israel, alrededor de Jericó, solamente dando vueltas a una ciudad. Eso era todo lo que hacían, pero ellos tenían la promesa de que Dios les iba a entregar la tierra. Mira, hacer la voluntad de Dios a veces parece absurdo, porque a veces Dios nos va a decir que hagamos cosas que uno va a decir, no alcanzo nada, o sea, ¿qué voy a lograr con eso? ¿Sí me estoy explicando? Bien, me tocó en una ocasión que un predicador estaba orando por milagros y una estaba enferma de riñones, tenía que dializarla, y el predicador, Dios le dio una palabra y le dijo, órale un vaso de agua y que se lo tome. Le trajeron un vaso de agua, le oró y se le dijo a la hermana, tómatelo, con eso te curas. Y ella dijo, creyó y dijo, sí, nada más 1 o 2, 1. Y se tomó el vaso de agua y jamás se volvió a enfermar de los riñones. De ahí comía de todo. Ya una vez le dije, cuídate, porque pues, saben que Dios te sanó, pero no abuses. ¿Sí me explico? ¿Y con qué la sanó Dios? Con un vaso de... Es que eso Dios le había dicho que hiciera. Y alguien pudo haber dicho, un vaso de agua no sana. Imagínense cuántos hay enfermos de un riñón y de gravedad y no se curan con un vaso de agua. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Aquí Dios dijo, da 7 vueltas. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Dar 7 vueltas. ¿Cómo iba a hacer Dios? El pueblo no sabía. El pueblo dijo, pues es lo que Dios dijo y es lo que vamos a hacer. Vamos a leer el verso 15. ¿Por cuánto tiempo lo hicieron? 6 días. Aquí llevamos 6 días. Ahorita vamos al día 7. ¿Cuántos días llevamos acá? 6. Vámonos al 15, ya estamos ahí. Dice, al 7º día se levantaron al despuntar el alba. Aquí me detengo tantito. El alba es la primer luz del día. Para los que hemos salido y es de noche todavía y empieza a amanecer, tal vez usted se da cuenta y ya de repente ya amaneció. Pero si usted tiene el tiempo de ver en qué momento amanece, la primer rayito de luz, ese es el ¿qué? El alba. La que aquí el pueblo tuvo que despertar antes que amaneciera, madrugó. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. Pero ahora lo hicieron ¿cuántas veces? 7 veces. Y dice ahí mismo, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Al día, ¿cuántas vueltas daban? Una. Entonces para este día ya habían dado 6 vueltas. Llega el día 7, se levantan antes y este día vuelven a dar vueltas, pero ahora ya no una, ahora 7. Yo creo que aquí sí ya estaban un poco más cansados de estar dando vueltas cada día. Y dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová, anatema es maldita, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel.
y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Verso 20, repita conmigo, todos vamos a leer el 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios les da instrucciones, dan la séptima vuelta. Cuando dan la séptima vuelta, les dice el sacerdote, Josué les dice, Dios dice, no toquen nada. Se llama mucho anatema porque adoraban mucha idolatría. Entonces dice, no toquen nada de la idolatría porque el pueblo está contaminado. ¿De qué? De la idolatría. No se contaminen, solamente dejen porque los tesoros, lo de valor, porque eso lo vamos a consagrar ¿a quién? A Dios. Y cuando terminen de hacer eso, les dice, cuando escuche a la séptima vuelta, los sacerdotes, terminando la séptima vuelta, van a tocar las bocinas, van a tocar los instrumentos, y el pueblo, ¿qué va a hacer? Gritar, ¿con gran qué? Vocerío. Y cuando el pueblo grita con gran vocerío, ¿qué pasó con los muros? El muro se derrumbó. ¿Qué es lo que hizo Dios para quitar ese muro? Lo único que hizo el pueblo fue gritar. ¿Estamos acá? No hizo otra cosa más que gritar, como cuando alguien se enoja. No sé si usted ha gritado alguna vez así, o le han gritado alguna vez así, pero así fue. ¿Sí me explico? Como cuando alguien grita y dice, ¡hey! Y le grita y se escucha a 3 cuadras. Como cuando uno se pelean y escucha al vecino y bueno. O como cuando alguien está gritando ahí porque está bien inspirado y se saca las buenas rancheras y grita. Así gritó el pueblo. Porque dice que gritó con gran ¿qué? Vocerío. No solamente dice, y gritaron, no. Y gritaron con gran vocerío. Yo creo que hasta los niños, los grandes, todas las mujeres, los ancianos, todos gritaron. Ya me imagino al pueblo de Jericó desde adentro. ¿Qué hacen? Tocando bocinas. Y ahora están gritando. Estos sí están locos. Dan vueltas, tocan bocinas y gritan para entrar. Y en cuanto están ellos gritando, Dios mueve su poderosa mano y tumba el muro. Y en cuanto tumba el muro, el pueblo de Jericó entra y toma la tierra. Dios pelea por nosotros, pero lo hace a su manera. Quiero que entendamos esto. Dios pelea por nosotros, pero lo hace a su manera. Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos cuida, pero lo hace a su manera. ¿Cuál es la manera de Dios? Es una manera espiritual. Repito, ¿cuál es la manera de Dios? Es una manera espiritual. Por eso es difícil comprender y hacer la voluntad de Dios, porque Dios no piensa como nosotros, o nosotros no pensamos como Dios. Nosotros, a lo lógico, a lo humano, a lo que tiene un porqué o a lo que tiene sentido. Pero Dios no trabaja en lo que tiene sentido, en lo humano, en lo por qué. Dios trabaja de una manera espiritual. Abran su Biblia en el libro de Segunda de Reyes 6:15. Le voy a poner el ejemplo de qué fue lo que pasó en los muros. Ya aprendimos que cómo se derrumbó el muro. ¿Qué hizo el pueblo? Gritó. Y así que cuando se pelee, no le grita al otro esperando que se caiga, Eso solamente lo dijo Dios al pueblo para el muro de una ciudad. ¿Sí? Dice así. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Porque la Biblia sí nos da ejemplos para entender un poco
cómo Dios se mueve. Dice Segunda de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Ahí nos detenemos. Ahorita vamos a leer el 16. Eliseo, el profeta, tiene a su discípulo Gehazi y va todo un ejército contra él. No sé cuántos han visto videos, pero hay veces que alguien se siente muy valiente y se quiere aventar a pelear con 5. Y nada más echa golpes así al aire y no quiere que nadie se le acerque. Y dice: no, yo puedo con los 5, y está ahí. Si vienen 10, dice: yo también. Yo no sé hasta cuál sea su límite. Yo creo que si ve 50 o 100 ya corre. Sí, estoy acá. ¿Por qué le explico esto? Porque con Eliseo era un ejército entero que iba contra él. Imagínense, un ejército entero. Y ellos nada más eran 2. ¿Y el ejército obviamente que llevaba? Espada, escudos, arcos. Y todo este ejército fue movido por el rey para traer al profeta Eliseo, porque Dios le revelaba todo. Entonces, cuando dice aquí que el varón de Dios, el ayudante de Eliseo, ve el ejército, se espanta y le dice, ¿qué le dice? Ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Sí me explico? ¿Qué le dijo? Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Yo creo que el siervo ahí dijo: ya fuimos acá. Todo un ejército contra 2. Repito, todo un ejército contra 2. Pero recordemos que Dios no piensa, más bien nosotros no pensamos como Dios, ni Dios como nosotros. Vámonos al verso 16. Y le dijo el siervo, él le dijo: no tengas miedo. Dígale que tenga al lado: no tengas miedo. ¿A poco no diga: me río del peligro, pero nada más no tenga miedo? ¿Sí? Dice, le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios y nosotros somos multitud. Repito, Dios y nosotros somos multitud. Si alguien está ahí nada más solo, puede decir: Dios y yo somos multitud. ¿Sí me explico? No importa cuánto les quieran hacer daño en maldiciones o en enojo, o les deseen lo malo en el trabajo, en el negocio, no importa. Recuerden que ustedes y Dios son ¿qué? Mayoría, multitud. Le dijo, ¿qué le dijo? El profeta sí pensaba como Dios. Quiero detenerme un poquito aquí. El profeta sí pensaba como ¿quién? Como Dios, porque él dijo: no tengas miedo. ¿Qué fue lo primero que le dijo? No tengas miedo. ¿Qué es lo que la iglesia debemos aprender? Que no debemos de tener miedo. Repito, no debemos de tener miedo. ¿Qué es miedo? 17. Y aquí viene la revelación. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Por qué no tenía miedo Eliseo? Porque él sabía que el ejército que estaba con él era todavía mayor. Y era un ejército de Dios. Dice aquí que eran carruajes, caballos, y los carros eran ¿de qué? De fuego. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por su pueblo. Pero pelea por nosotros y lo va a defender no de las personas también, pero lo va a defender de una manera espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué?
principados, potestades y gobernantes de las tinieblas. Dice la Biblia que el diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces, ¿de quién nos va a defender Dios? De todas estas fuerzas que espirituales, de la brujería, de maldiciones, de envidias, de todo lo espiritual que esté en contra de usted para quererlo afectar, para querer afectar su familia, su casa, su hogar. No debe de tener miedo, porque dice la Biblia que Dios manda ejércitos alrededor de ¿quién? De nosotros. No leo este texto para irme más rápido. Cuando David peleó con Goliat, dice la Escritura que David le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti con el Dios de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué quiere decir eso? Que David sabía que alrededor de él había un ejército y del otro lado estaba el gigante Goliat. El pueblo de Dios dieron 7 vueltas, pero no era un ejército humano el que iba a tumbar ese muro. Era el ejército ¿de quién? De Dios. Quiero que entendamos esto. Dios va a pelear por nosotros. Cuando usted le predica a alguien, hay un ambiente espiritual. Dios va a pelear ¿por quién? Por nosotros. Dígale que tiene al lado: Dios pelea por ti. Y lo va a defender de demonios. Repito, ¿de qué lo va a defender? De demonios, de esos espíritus que no podemos ver, de esos espíritus que quieren perturbar la familia, el hogar, poner malos entendidos, poner división, esos espíritus que quieren afectar su casa. De eso Dios nos va a librar. Pero tenemos que tener fe y creer que Dios está con nosotros. Por último, Zacarías 4:6. Gracias. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios siempre dice: ¿qué hizo el ejército de Israel para entrar al muro? ¿Peleó? No. ¿Hicieron fuerza? No. ¿Quién derrumbó el muro? Dios. ¿Qué fue lo único que hicieron? Gritar. ¿Sabe por qué gritar? Porque cualquiera puede gritar. Repito, ¿sabe por qué gritar? Porque cualquiera puede gritar. Es más, una persona desde que nace grita. Si no escucha a los bebés, tienen más pulmones que uno. Y gritan que se escucha, pero fuerte. ¿Sí me explico? ¿Qué hizo el pueblo? Todos podemos gritar. Lo único que les dijo a Dios: griten, toquen las bocinas, den vueltas, yo hago lo demás. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Ora, haz ayuno, confía en mí, adórame, busca mi palabra, yo hago lo demás. Sírveme. Enfócate en las cosas del reino de los cielos, yo hago lo demás. ¿Cuántos queremos que Dios pelee por nosotros? Entonces nosotros hay que hacer nuestra parte. ¿Qué nos manda hoy Dios? Orar. ¿Qué nos manda hoy Dios? Hacer ayuno. ¿Qué nos manda hoy Dios? Servirle. ¿Sí me explico? Como hoy que se congregó. Todo eso nos manda Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, entonces Dios hace lo demás. ¿Sí me estoy explicando? Repito, cuando hacemos lo que Dios nos manda, Dios hace lo demás. Si usted ora, Dios hace lo demás. Si usted ayuna, Dios hace lo demás. Si usted sirva a Dios, Dios hace lo demás. Si usted se congrega, Dios hace lo demás. Dar sus 7 vueltas es esto. ¿Sí me explico? Ya si usted ve algún lugar y dice: quiero tomar ese lugar como tierra prometida, y da vueltas, bueno, hágalo, quién sabe. Pero si lo quiere tomar, pues tenga seguro que ahí se derrumbó el muro. ¿Sí me estoy explicando? Enfoquémonos en que hacemos la voluntad de Dios y en que va a ser con las fuerzas, con el poder del Espíritu de Dios.
Igual, si usted le está predicando a alguien, debe ser con el poder ¿de quién? De Dios. Ya si usted quiere derrumbar ese muro de ese corazón, pues camina alrededor de la persona. No se cree. Lo va a marear. No, ore por él, ayune por él. ¿Sí me explico? Y Dios va a tocar y a convertir ese ¿qué? Corazón. Dios es el que hace lo imposible. Dios es el que es autor de la creación, es autor de crear, es autor de todas las cosas, de milagros y maravillas. Nosotros no, nosotros solamente hay que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Usted solamente haga su oración, usted solamente haga lo que la Biblia le marca, y entonces Dios se va a encargar de hacerlo demás. Para que Dios bendiga su trabajo, para que Dios bendiga su familia, para que Dios bendiga su hogar, para que Dios bendiga su vida, usted haga la voluntad ¿de quién? De Dios. Ay, pero es que mi trabajo y de allá los otros ya me mandaron maldiciones, brujería, y ya están hablando mal de mí. Usted no se preocupe, usted solamente haga la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Y quién va a pelear por usted? Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Le dijo Dios a Zorobabel: mira, entiende esto, no va a ser con tu ejército, no va a ser con tus ¿qué? Fuerzas. No eres tú, ni vas a ser tú. Soy yo con mi espíritu, que soy Jehová de los ejércitos. Y ya usted vio qué ejército, el que vio el criado de Eliseo, que eran muchos hombres de a caballo con carros como ¿de qué? De fuego. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿quién pelea por nosotros? Dios. Repito, ¿quién pelea por nosotros? Dios. Ore más, preocúpese menos. Repito, ore más, preocúpese menos. Yo antes era muy nervioso, me preocupaba de todo, y mejor tuve que reenfocarme para mejor hacer oración, porque la preocupación hasta enferma. El estrés enferma. Gastritis, colitis y todo lo que es itis. ¿Sí me explico? No, mejor haga oración. Una vez alguien me dijo a mí: ¿qué ganas preocupándote? Le digo: nada. Y él me dijo: sí. Digo: ¿qué? Pues enfermarte. ¿Sí me estoy explicando? Me decía: no ganas nada con eso, mejor ponte a orar. Entonces yo decía: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y un problema, ayúdame, Señor. Porque todos pasamos problemas. Un servidor pasamos problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Nadie estamos exentos. Entonces, igual cuando me viene un problema, una circunstancia: Señor, ayúdame, 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 hasta que Dios nos saque de eso. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Porque si intentamos con nuestra fuerza, si intentamos con un ejército humano, no vamos a poder. Mira, hay videos, y eso ya se lo dejo de tarea allí en el YouTube, de cómo literalmente misiles hace años, cuando recién el pueblo de Israel estaba tomando la tierra, ahorita la nación de Israel, eso fue como hace 10 años, un poquito más yo creo, y recién el pueblo se empezó a estipular y a hacerse otra vez una nación, y de su alrededor empezaron a mandar cohetes. Israel todavía no tenía el armamento de ahorita. Hay videos y testimonios de cómo muchos misiles se desviaban. Vean las historias, ahí pongan en YouTube: guerra en Israel y desviación de misiles. Ahorita ya el pueblo de Israel, y usted lo ve, ya tiene un escudo de misiles, que mandan misiles, y el mismo pueblo, el mismo escudo de ellos, manda a otros para destruirlos. Pero antes de eso, porque hubo un momento que fue antes de eso, misiles se desviaban, y cada que mandaban, se desviaban. Porque ¿quién pelea por el que le busca? Dios. Pero tenemos que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Ya voy a terminar. Los muros no se hubieran caído si el pueblo no da vueltas. ¿Sí me explico? Si el pueblo no da vueltas, los muros no se caen. Si el pueblo hubiera dicho: uy, ¿cómo dando vueltas?
No. El pueblo obedeció y Dios les respondió. Hoy en día, ¿cómo usted va a probar el poder y la grandeza de Dios? Pues haga la voluntad de Dios, ore, ayune, haga lo que Dios marca ahí y verá que Dios sí responde y hace milagros. Pero tenemos que enfocarnos también en las cosas de ¿quién? De Dios. Dios piensa de una manera espiritual y dice, es con mi espíritu. Y entonces el pueblo da vueltas. Imagínense por ahí diciéndole Dios al ejército, mira ejército, vayan, ya derrumben ese muro. Y los ángeles de Dios derrumbando el muro. Un ángel era suficiente para derrumbar ese muro, Nada más de haber bajado un ángel, haber puesto su mano sobre el muro y para abajo. Pero el ángel no se iba a mover si Dios no le decía, tenía que esperar la orden. Y Dios no le iba a decir hasta que el pueblo obedeciera. ¿Cuál es la enseñanza de nosotros? Oración, ayuno, alabanza, servicio. Y Dios hace lo demás. Puestos de pie, por favor. Este es el ejército de Dios, es un ejército divino que no puede usted mirar. Es el Espíritu de Dios, ese es el que toca el corazón. Mire, hemos dicho mucho que en la sociedad se habla mucho que cuando a alguien se le dice algo, le entra por acá. ¿Y qué le dicen? Se le sale por acá. Humanamente. Y es un dicho. Igual cuando usted le predica a alguien, usted va a decir que le entra por acá. ¿Y le sale por dónde? Por acá. Porque lo hacemos de una manera que humana. Pero ya entendemos que esto es algo espiritual. Si usted ora a Dios por la persona, entonces Dios va a tocar, pero Dios no va a entrar en sus oídos. Dios va a tocar su corazón y no va a salir. ¿Sí me explico? Repito, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a tocar su corazón y ahí no hay por dónde salir. Y ahí la palabra se va a quedar. Por eso, para todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo primero en oración. Tu trabajo, primero pídale a Dios que lo bendiga. Su negocio, pídale a Dios que lo bendiga. El que es matrimonio, pídale a Dios que bendiga su matrimonio. El que tiene hijos, pídale a Dios que Dios bendiga a sus hijos. Que toque el corazón de ellos. Que el joven pídale a Dios que guíe su vida, pídale a Dios que bendiga sus estudios, sus planes, para que sea Dios el que los bendiga. Todo lo tenemos que hacer pidiéndolo a Dios, porque no es con nuestra fuerza. Esto es de una manera que espiritual, para que los muros se caigan. Y a veces va a aparecer en el camino de Dios cosas, pues sí, como absurdas de hacer cuando Dios nos dice que hay que hacer algo. Pero Dios está mirando nuestra obediencia. Naamán tenía lepra y Dios le dijo, métete 7 veces en el Jordán y serás ¿qué? Limpiado. Pero le dijo, ¿cuántas veces? 7. Se metió 4, 3, nada, seguía leproso. 5, 6, seguía leproso. Y salió las 7 y su piel estaba limpia. No fue el río Jordán, el río Jordán el lago del Jordán era un lago ¿qué? Sucio. Hasta él se quejó y le dijo, ay, ¿por qué me mandas a ese lugar tan sucio? Me hubieras mandado allá con el agua calientita y transparente. Y Dios le dijo, no, ¿a dónde? Al Jordán. Pero, porque pensaba Naamán igual de una manera que humana. A veces hay que dejar un poquito al lado la mentalidad humana y tratar de pensar como ¿quién? Como Dios, porque Dios es espíritu y Dios todo lo hace de una manera que espiritual. Repito, Dios es ¿qué? Espíritu, y a través de este espíritu mueve todas las cosas. Amén. Y tenemos muchos ejemplos. Ahorita solamente vimos 3, mencionamos algunos, pero la Biblia está llena de esto. Por eso cuando hacen películas de esto tienen que meter efectos especiales para poder hacer lo que es espiritual. ¿Sí me explico? Tienen que meter un efecto especial a fuerzas. Si quieren hacer un ángel, pues tienen que hacer un efecto ¿qué?
especial. Son cosas espirituales. Un carruaje de fuego tiene que meter un efecto especial. Hay que asimilar los carruajes que vio Eliseo. La Biblia está llena de un ambiente de Dios que es espiritual, porque Dios es espíritu, y a través de ese espíritu trabaja de una manera humana hacia nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra que el día de hoy hemos escuchado, Señor, se quede impregnada en nuestra mente, se quede impregnada en nuestro corazón y sea de grande bendición para nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que con tu Espíritu Santo, Padre, tú pelees por nosotros. Pelea, Señor, por nosotros. Haznos entender, Señor, que tus planes, que tus propósitos, que la manera, Señor, en la que te mueves, humanamente, Señor, parecería ilógico. Humanamente, Señor, parecería que no fuera a dar un resultado, Padre, humano, Señor, explicable. Pero, Padre, tú te mueves en un ambiente espiritual, en un ambiente de que cuando sanas una enfermedad y desapareces un tumor, Señor, desaparece de la nada, porque es lo que tú haces, Señor. Tienes el poder de crear y de desvanecer. Eres Dios. Te pido, Señor, que la palabra que el día de hoy hemos escuchado se quede impregnada en nuestra mente, se quede impregnada en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Señor, que podamos entender que no es con nuestra fuerza humana, no es con ejército humano, sino con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Adoramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Amén.